Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ahora vamos a hacer ejercicios para recordar la materia y tener un poco más fresco la materia que habíamos pasado, ¿ok? Entonces, partimos con una caja, ¿cierto? Que tiene 4 kilos de masa y sobre ella actúa una fuerza constante, cuyo efecto muestra el gráfico de velocidad versus tiempo. Dicha fuerza vale. ¿Cómo calculamos la fuerza si tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo? Vamos a hacer estos ejercicios y vamos a comenzar la clase de nuevo, ¿ok? Quedan 3 minutos de repaso. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza? La fuerza dijimos que era masa por aceleración, ¿cierto? Y la aceleración no la tenemos, pero tenemos el gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ok? La aceleración va a ser cuánto cambia la velocidad en un cierto tiempo determinado. Entonces vamos a tomar la definición de aceleración, que es delta V, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, partido en tiempo, ¿cierto? Y vamos a tomar puntos y vamos a calcular la aceleración. Entonces tomamos, por ejemplo, el 10, de velocidad 10, que tiene 2 segundos. Vamos a ir con el mouse porque no me alcanza la mano. El 10 está a 2 segundos y el 5 está en 1 segundo. Entonces restamos 10 menos 5 partido en 1 segundo porque el intervalo de tiempo es de 1 segundo, ¿cierto? Esos son 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la aceleración? 5 metros por segundo. Multiplicamos 5 por 4 y nos da 20 newtons, que es la unidad de la fuerza. Entonces, fuerza igual masa por aceleración. La masa es de 4 kilogramos, ¿cierto? Y la aceleración es de 5 metros por segundo. Multiplicamos y nos da 20 newtons, ¿ok? Ese fue la primera ejercicio de repaso. El segundo dice: se desea pesar una jirafa y para ello se han pensado utilizar 2 balanzas idénticas, de modo que se ponen sus patas delanteras en la balanza 1 y sus patas traseras en la balanza 2, como muestra la figura. Si la balanza 1 marca 4000 newtons y la balanza 2 marca 3000 newtons, el peso de la jirafa es D. ¿Cómo calculamos el peso de la jirafa? Tenemos 2 pesos, ¿cierto?, que apuntan hacia abajo, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que son 2 distintos? Porque son 2 balanzas distintas. La cosa es que, sumadas esas 2 cosas, es el peso de la totalidad de la jirafa. Y si, como ustedes saben, las fuerzas se suman, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con el signo de esta suma, ¿ok? Podemos sumar estas cosas poniendo, por ejemplo, los positivos hacia abajo. Entonces, la primera va a ser de 4000 newtons, la segunda va a ser de 3000 newtons, y al final la fuerza va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2. Y eso es todo. Las fuerzas se suman, ¿ok? Tercero, un objeto de masa m choca frontalmente con otro de masa m mayúscula, 1000 veces mayor al anterior. Entonces tenemos un cuerpo chiquitito y un cuerpo 1000 veces más grande que el otro. Si ambos viajaban a la misma velocidad, es correcto afirmar que: 1. La fuerza ejercida en el choque por el objeto de masa m mayúscula es mayor que la fuerza ejercida por el objeto de masa m minúscula. Nos están diciendo que una fuerza es más grande que la otra. ¿Verdad o mentira? Entonces, del primer enunciado, tenemos que volver, ¿cierto?, a la tercera ley de Newton
La tercera ley de Newton nos dice que las fuerzas siempre van a ser iguales, ¿cierto? Las fuerzas van a ser iguales, pero en sentido contrario. La fuerza del cuerpo 1 en el cuerpo 2 va a ser la misma que la del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, solo que una va para allá y la otra va para el otro lado, ¿cierto? Entonces, las fuerzas son iguales. ¿Qué dice esta cosa? La fuerza en el choque, ¿cierto? Dice, la fuerza ejercida en el choque por el objeto de masa es mayor que la fuerza ejercida por el otro objeto. ¿Puede ser una fuerza mayor que la otra en un choque? Mentira, no pueden ser mayores. Son iguales, ahí está escrito, Newton lo dijo, ¿ok? La fuerza, da lo mismo, entonces el tamaño del objeto, la fuerza va a ser la misma. A mí la Tierra me atrae, ¿cierto? Con la gravedad, ¿cierto? Y la fuerza peso es de, no sé, 750 newtons, ¿ok? Entonces, yo soy atraído por la Tierra con 750 newtons y yo atraigo la Tierra con 750 newtons. Entonces uno puede decir, claro, el resultado de la fuerza, el efecto de esta fuerza sobre la Tierra es imperceptible, ¿cierto? Yo puedo saltar y la Tierra de todas formas me va a seguir atrayendo mucho más a mí que a ella, que yo a ella, o sea, perdón, el efecto va a ser mucho mayor en mí que en ella, pero la atracción es la misma, ¿ok? Así que la fuerza de acción y reacción son igual. Entonces si hay un choque, si hay dos cosas que se están chocando en este caso, ¿cierto? Que están haciendo una interacción, ¿sí? La fuerza es la misma. Entonces si tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? La fuerza va a ser igual. Entonces, si la aceleración es muy alta, la masa va a ser muy chiquitita, y si la masa es muy grande, la aceleración va a ser chiquitita. Entonces, el efecto va a ser distinto. El efecto es la aceleración, ¿cierto? El efecto va a ser más chiquitito en el que tenga más masa, pero la fuerza va a ser la misma, ¿ok? 2. Las fuerzas son iguales en magnitud y solo difieren en sentido, ¿sí? Eso es verdad. La tercera, el momentum del objeto de masa m es mayor que el del objeto de masa m minúscula. Entonces sacamos la primera porque dijimos que esa no funciona, y esa dijimos que sí funciona, ¿cierto? Porque así funciona la naturaleza. La tercera también es verdad porque el momentum es masa por velocidad. La velocidad de los dos es la misma, ¿cierto? Porque el enunciado lo dice. Pero la masa es mayor en el objeto de masa m mayúscula. Por lo tanto, el objeto de masa m mayúscula tiene mayor momentum que el de m minúscula. ¿Ok? El momentum es masa por velocidad y nos dice cuánto movimiento tiene este objeto. Entonces nos vamos a quedar con la 2 y con la 3, que es la alternativa D. ¿Ok? Ahora, chiquillos, vamos a comenzar con los ejercicios. Como siempre, vamos a comenzar con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Para todos los que están muy motivados con la materia, esta pregunta es difícil, esta pregunta es un desafío. Vamos a ir lento, voy a ponerlo acá y quiero que lo vean primero, que lo intenten hacer. Les voy a dar 5 minutos para que lo intenten hacer. Entonces lo vamos a leer. Un ascensor de 750 kilos parte del suelo y es acelerado por 3 segundos hasta llegar a los 2 metros por segundo. Pasados 5 segundos, después de ser acelerado, el cable que sostiene el ascensor se corta y el ascensor cae libremente. ¿Con qué velocidad llegan al suelo los asustados pasajeros del ascensor? ¿Morirán? Entonces ustedes tienen que calcular entonces la velocidad con la que llegan al suelo los pasajeros, teniendo los siguientes datos. Tenemos, entonces, inicialmente el caballero está a una cierta altura, hay que calcular la altura, ellos caen, ¿cierto? Y sabemos la velocidad a los 3 segundos es de 2 metros por segundo y la masa del ascensor es de 750 kilos. Esos son los datos. Claro, entonces esta es una pregunta de desafío, no quiero que se desmotiven. Es una pregunta difícil. Les voy a dar 5 minutos para que hagan la pregunta.
Cualquier cosa pregunten en el chat, lo estoy mirando. Por eso traje los lentes para ver el chat. Entonces acuérdense que lo primero es, si queremos calcular la velocidad con la que llegan, necesitamos saber la altura desde la que caen. G igual 10. O déjenlo como G nomás. Pueden hacerlo con los dos, 9,8 o 10. Ya, ¿estamos o no? ¿Alguien sabe con qué velocidad van a llegar al suelo los asustados pasajeros? ¿What? Ya, como les dije, era una pregunta difícil. Así que no quiero que pongan esas caras. Ya, entonces lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a... manos a la obra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos... ¿Les doy más tiempo? Ya, hagámoslo juntos. Marcianito Cósmico quiere que lo hagamos juntos. Ya, pues entonces... necesitamos saber cuánto subió el ascensor para saber desde qué altura cae esta cosa para llegar al suelo, ¿cierto? Entonces, tenemos los datos. Los datos son que la velocidad de los 3 segundos es de 2 metros por segundo y que la masa es de 750 kilogramos. Entonces, fíjense, chiquillos, que parte del reposo luego acelera y luego se mantiene a velocidad constante, ¿sí? Después de que deja de acelerar, avanza 5 segundos a 2 metros por segundo. Por lo tanto, ya sabemos que esa última parte avanzó 10 metros, porque avanzó 5 segundos a 2 metros por segundo, ¿cierto? Vamos entonces, necesitamos primero calcular la altura inicial, ¿ok? ¿Por qué queremos calcular la altura inicial? Porque sabemos que este problema, cada vez que hayan problemas con velocidad, no quiero que piensen en fuerza, ¿ok? Velocidad ustedes lo tienen que relacionar con energía, ¿ok?
Y si además aparece una altura, la altura es de energía potencial gravitatoria, la velocidad es de energía cinética. Entonces estamos hablando de conservación de energía. Por eso necesitamos saber a qué altura parte, porque toda esa energía potencial se va a transformar en velocidad, en movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta energía lleva al principio? No sabemos. Tenemos que calcular cuánta es la altura inicial. ¿Ok? Para calcular la altura inicial necesitamos saber cuál es la aceleración con la que partió este caballero, porque estuvo 3 segundos siendo acelerado desde el suelo hasta arriba. Entonces, ¿qué aceleración tiene? Vamos a ver el delta velocidad partido en el tiempo, ¿cierto? No, estamos hablando que, dice Sebastián, que la fuerza de altura es igual a la cinética, y eso es lo que les acabo de decir. Que no mezclemos los conceptos. La fuerza es lo que es producido por la energía. La energía produce fuerza, ¿ok? Yo si tengo energía, puedo hacer una fuerza, ¿cierto? La fuerza de altura no existe. Solamente estamos viendo cuánta altura tiene para saber cuánta energía tiene acá potencialmente. Como qué pasa si es que yo corto este cable, esto va a caer. ¿Por qué? Porque tiene energía, ¿sí? Entonces, primero necesitamos saber cuánto avanzó, calcular la altura. Entonces, vamos a calcular la aceleración. La aceleración es el delta velocidad partido en el tiempo. El delta velocidad es 2, porque avanzó, parte desde 0 y termina en 2 metros por segundo. Y el tiempo que se demora en hacer eso son 3 segundos. Ahora usamos la ecuación itinerario para saber, cuánta distancia recorrió. Entonces, la aceleración la ponemos allá. Sabemos que parte del reposo, parte del reposo y además parte en el origen. Entonces el x0 y la velocidad 0 son 0. Porque, de nuevo, parte desde 0, parte desde abajo y la velocidad inicial es 0. Entonces ponemos los datos, ¿cierto? Porque este de acá se va a 0, ese de allá se va a 0 y nos queda la aceleración que era 2/3 por el tiempo al cuadrado, que son 3 segundos al cuadrado. Eso nos da que avanzó 3 metros en 3 segundos. ¿Ok? Entonces los primeros 3 segundos avanzó 3 metros. Y después sabemos que avanzó a velocidad constante, sin aceleración, por 5 segundos a 2 metros por segundo. Esos son 10 segundos, 10 metros más. Entonces, para la otra, ¿cierto? Entonces, para saber la posición final, tenemos que poner en dónde parte. Entonces, avanzó 3 metros, parte desde los 3 metros. ¿A qué velocidad parte? Parte con 2 metros por segundo, pero ahora ya no tiene aceleración. Por lo tanto, esa A es 0. Y se mueve por 5 segundos. Por lo tanto, la posición después de 5 segundos, partiendo en 3 metros y moviéndose a 2 metros por segundo, es 2 por 5, 10 más 3, 13 metros. Entonces, la altura que alcanza el caballero, ¿cierto? Es de 13 metros. Entonces ya sabemos cuánto vale la altura. Esa era la parte más difícil. Sabiendo la altura a la que parte el ascensor, podemos saber a qué velocidad termina. ¿Cómo sabemos eso? Porque la energía se conserva. En este caso, no hay ningún trabajo, no hay ninguna fuerza de roce, por ejemplo, que le esté quitando energía al sistema. Y tampoco hay alguien que le esté ingresando energía al sistema. Por lo tanto, el trabajo es 0. El sistema está aislado y la energía no cambia. ¿Ok? Entonces la energía inicial va a ser igual a la energía final. Acuérdense que el delta era una diferencia. Final menos inicial. Y como eso es 0, puedo pasar el inicial para allá y nos queda energía final es igual a la energía final, es igual a la energía inicial. Entonces, ¿cuál es la energía inicial? Este caballero parte con energía potencial, ¿cierto? La energía potencial es mgh y la energía final es un medio de mv cuadrado partido en 2, ¿sí? Entonces igualamos ahora y despejamos qué cosa. Necesitamos saber la velocidad. ¿Cómo sabemos, cierto, que tenemos que hacer esto? Porque de nuevo partimos de arriba, la energía se conserva
final menos inicial es 0 y detectamos cuáles son las energías en cada uno de los puntos. Inicialmente parte con energía potencial y termina solamente con energía cinética. Entonces, despejamos acá, pasamos el 2 para allá, las m se van, ¿cierto? Sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada. Nos queda que la velocidad es igual a la raíz de 2gh, ¿sí? Entonces, de nuevo, la parte más difícil era saber a qué altura parte, ¿cierto? Después de eso, podemos hacer esto que está acá, la conservación de la energía, y con eso sacamos la velocidad con la que cae. Ahora es cosa de poner los números. La altura era 13 y la gravedad es 9,8 y nos queda 2 por 9,8 metros por segundo por 13 metros es igual a esa cuestión, 15,96 metros por segundo. ¿Ok? Esto es súper común, ¿ok? Es súper común porque lo que están haciendo es súper fácil, es comparar inicial y final. Y de eso se trata el momentum y la energía, comparar situación inicial y final, nada más. Vamos a hacer ejercicio ahora y le vamos a dar la despedida a la pregunta de desafío, ¿cierto? En este caso el desafío era sacar la altura. Sacando la altura nosotros usamos la conservación de energía. Dijimos que acá, cinética es igual a la potencial, porque toda la energía potencial se transforma en energía cinética. Y calculamos la velocidad. En este caso, en realidad no sé cuál es la velocidad con la que se mueve una persona, pero me parece que son 30 metros por segundo o 30 kilómetros por hora. Pero era poquito. Como en realidad estas personas se iban a morir. Así que adiós, pregunta desafío. Vamos con otros ejercicios. ¿Ok? Esto de nuevo solamente enfocado a la energía. Si la masa de un cuerpo a velocidad constante
Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.